Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes desde donde nos estén escuchando. El día de hoy les tendremos un maravilloso podcast en compañía de mis compañeros Solas y Gerardo, en el cual les platicaremos sobre el género, tema que para la actual comunidad estudiantil no debe de pasar desapercibido. Me atrevería a decir que es uno de los temas que más polémica genera en el público, porque como buenos mexicanos seguimos arraigando una cultura muy patriarcal y tradicionalista. Pero ahora bien, como dice mi señora madre, vamos a ir desmenuciendo poquito a poquito el pollito para poder entender algunos conceptos básicos, y en futuros podcasts iremos aprendiendo todo lo necesario para ir cambiando pues ciertos pensamientos que tiene actualmente pues la sociedad en general, y arquetipos desde el aprendizaje. Pero antes de continuar, chicos, me gustaría que se presenten para que el público los conozca. ¿Cuáles son sus nombres? ¿De qué grupo son? ¿Y qué expectativas tienen sobre el podcast del día de hoy? Solas, ¿puedes platicarnos un poco de ti? Hola a todos, mi nombre es Alfonso Colorado, pero pueden decirme Solas. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y el día de hoy les voy a hablar acerca de las diferentes miradas y debates acerca de la sexualidad, porque en este nuevo siglo han surgido nuevas miradas que le dan vuelta de hoja a un tema tan esencial para la sociedad y para el desarrollo personal. Eso me gustó más. Igual es un placer, chavos. Me llamo Gerardo de la Cruz González y espero que podamos explorar estos temas tan profundos que vamos a poner sobre la mesa el día de hoy. Gracias. Y sin más detalles de por medio, empecemos. Gerardo, amigo, platícanos, orden de género y construcción cultural. ¿A qué se refieren? ¿Puedes explicarle a este gran público que nos acompaña el día de hoy estos conceptos? Por supuesto que sí. Tendría que comenzar con los conceptos de sexo y género. El sexo se refiere a una condición biológica, ya saben, nacer como un cuerpo de hombre o de mujer. En cuanto al género, la psicoterapeuta Marina Jiménez afirma que este tiene tres factores: lo biológico, lo sociocultural y lo psicológico, por lo que es más una construcción cultural. Con esto me refiero a que surge de un conjunto de creencias, normas o valores que la sociedad transmite sobre cómo debemos comportarnos. El orden de género es exactamente eso, se refiere a la forma en que las sociedades organizan las relaciones entre lo que es masculino y femenino, asignando roles, normas, expectativas y jerarquías en las personas dependiendo de su sexo o identidad de género. Por ejemplo, que las mujeres son mejores para cuidar o que los hombres no lloran. Frases que pueden resultar inofensivas, pero que refuerzan este orden desigual. El género es usado como un filtro cultural para interpretar el mundo, pero también actúa como una barricada que limita nuestras decisiones y oportunidades. Nos enseña a actuar de acuerdo con lo que se espera de nosotros, y así es como surgen las presiones que afectan la libertad, y con esto surgen los estereotipos que se usan en exceso en la televisión, como en Los Simpson. Sin embargo, como dice la antropóloga Marta Lamas, el género es cultura y la cultura puede transformarse con la intervención humana. Eso significa que no estamos obligados a seguir este orden de género por la eternidad. Somos libres de cuestionarlo, criticarlo y de hasta reescribirlo. Dicho esto, ¿qué piensan ustedes, chavos, acerca de esta condición dentro de la cultura? Pero antes de entrar más de lleno en la discusión, es importante recalcar la distinción entre estos dos conceptos, que fueron clave. Recordemos que el sexo se refiere a las características biológicas y físicas con las que una persona nace, como los genitales, los cromosomas, las hormonas, etc. Mientras que el género engloba los roles, comportamientos y atributos que una sociedad considera apropiados para hombres, mujeres u otras identidades. Vamos a poner un ejemplo. En la sociedad mexicana se recalca mucho que el hombre debe de trabajar para mantener a toda la familia, mientras que la mujer se queda en casa cuidando a los niños. Además de esto, definamos lo natural y lo social. Dentro de lo natural se sostiene que el género está determinado biológicamente, existiendo diferencias naturales entre hombres y mujeres que justifican sus roles en la sociedad. Ya lo habíamos mencionado, se asume que las mujeres son más emocionales y cuidadoras y los hombres más racionales y agresivos.
y que por tanto se justifican ciertas acciones y ciertos comportamientos. Esta visión suele justificar desigualdades sociales, como si fueran algo inevitable. Hay que tener cuidado porque ignora la gran diversidad de experiencias e identidades de género en nuestras distintas culturas y malamente justifica actitudes que dañan a la sociedad, como lo que actualmente vemos en México o en la ciudad de Monterrey, en donde lamentablemente aún no nos acostumbramos a denunciar pues los maltratos y los abusos. Por otro lado, también tenemos la construcción social. Esta otra perspectiva sostiene que el género no es algo natural, sino una construcción social e histórica. ¿Qué significa público esto? ¿Qué significa esto que decimos construcción social e histórico? Bueno, esto significa que ser hombre o ser mujer cambia con el tiempo y entre culturas. Esto no es algo que se aprende siendo adultos, sino que se aprende desde pequeños a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación, el cómo debería comportarse cada género en especial. Vamos a ver un ejemplo que nos mencionan Ana María Fernández Poncela y Marta Estela Pérez García en su investigación Identidades de Género en las telenovelas mexicanas. El estudio del caso fue La Candidata. Ellas, y cito, nos mencionan: las telenovelas de los años 50 y 70 se caracterizaron por atraer historias crudas y críticas sobre la conducta femenina. Por ejemplo, Senda Prohibida de 1957, Gutierritos, Teresa, El Derecho de Nacer. Se retrataba a mujeres malvadas, egoístas, que ejercían su sexualidad libremente, pero que al quebrantar los mandatos sociales recibieron su castigo. El concepto de entretenimiento educativo se utilizó exitosamente en los años 70 como un apoyo al gobierno en campañas de alfabetización y planificación familiar. El objetivo era modificar y corregir ciertos patrones de comportamiento, conectando al televidente a través del contenido emocional en estas historias. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Es una cosa? ¿Es otra cosa? ¿Qué es lo que quiere decir? Muchos estudios actuales sostienen que el género tiene una base biológica limitada, pero está profundamente moldeado por factores sociales y culturales. Es decir, hay diferencias físicas entre cuerpos, pero las normas de género no son naturales, sino se aprenden. El género no es algo que simplemente somos, sino algo que hacemos. Cito a Judith Butler, lo llama performatividad del género. Y pues con esto también me gustaría pasarle la palabra a mi compañero Solas para que pues nos hable un poquito de el desarrollo con miradas y debates acerca de la sexualidad. Solas. Empecemos por lo básico. ¿Qué postura se puede tener acerca de la sexualidad? Lo lógico es que hubiese solo una, unilateral, y meramente ajena a las visiones e intenciones de terceros. Es demasiado evidente que la vida sexual ajena no es de la incumbencia de uno mismo, excepto, claro está, cuando esa vida sexual se involucra con la nuestra. Sin embargo, la realidad es completamente distinta, donde nos muestra un escenario complicado, lleno de prejuicios y dogmas impuestos desde una etapa temprana de nuestro desarrollo. Es interesante pensar que la visión de la sexualidad viene de una base espiritual como lo es la religión, y esta visión se haya mantenido durante siglos, que no fue hasta el siglo XX donde distintos campos recorrerían el tema de la sexualidad. Campos tales como el psicoanálisis. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que la sexualidad empieza a estudiarse con un rigor científico, y esto en los años 70 sería llamado la revolución sexual. Este cambio de paradigma es lo que abre el debate actual acerca de la sexualidad, porque sí, lo que había antes no era un debate, era represión. Es importante aclarar que, como nos salen las cuentas, la revolución sexual con todo lo que implica tiene apenas 50 años, frente a una postura conservadora que lleva siglos. El asfalto no se ha terminado de pavimentar, pero podemos cruzar por él sin problemas. Claro, la revolución sexual no se encontró libre del sesgo patriarcal que todavía nos oprime hoy en día. Cabe recalcar que las instituciones en función de aparatos siguen mostrando un proceso de opresión en las mujeres. Y cuando se habla del tema de la sexualidad, se habla del tema de la reproducción.
Hoy en el día el debate de la sexualidad reside en la relación sexualidad, maternidad, paternidad, las cuales se debe tener la certeza de que se pueden explorar y realizar con libertad porque son derechos humanos. Si bien mi intención con este discurso es, en primer nivel, ser imparcial, sería desacertado no hacer hincapié en que las posturas conservadoras son tan restrictivas por una visión que no es otra que la política. En 1949, George Orwell escribiría su obra cumbre y la última de su vida. 1984, en donde el tema que nos interesa para esta conversación es el celibato obligatorio, la restricción por parte, en este caso, del Estado. En este mundo distópico, las relaciones sexuales por el mero hecho del placer no existen. Y no solo que no existan, sino que son severamente castigadas por el Estado. ¿Por qué? Porque un ciudadano insatisfecho, con necesidad de sentir pasión, deseo y necesidades biológicas, va a buscar la manera de liberarlas y encuentra la válvula de escape en el Estado. ¿Quieres un ciudadano leal, un creyente devoto o una imagen que venda a las masas? Abandona la sexualidad. ¿Podría decirse que hoy en día el Estado reprime la sexualidad? No, porque ya hay otras instituciones que sí lo hacen. Sí, la crítica de Orwell era hacia el estalinismo, pero esa es una historia que ya se ha contado. Mientras que el partido en 1984 busca anular al individuo, la sociedad retratada en la Celestina 500 años antes usa la restricción sexual para mantener el orden jerárquico y el honor familiar. La sexualidad no está al servicio del Estado, sino de la estructura social y la moral religiosa. La sexualidad se convierte en otra cosa, una moneda de cambio, la virginidad una medalla en el cuello y el celibato un discurso vacío. Les pregunto a ustedes, ¿qué tanto ha cambiado en la actualidad? Ambas obras, separadas por siglos y géneros, convergen en una misma verdad atemporal, cuando el poder, ya sea político, social o religioso, decide regimentar los impulsos más íntimos del ser humano, convierte el acto de amar en un acto de rebelión, y el cuerpo en el primer territorio de la batalla por la libertad. La restricción sexual, por tanto, no es nunca solo sobre moralidad. Es y siempre ha sido un instrumento fundamental de control. Como conclusión, hasta este momento hemos aprendido que tanto el género como la sexualidad no son realidades fijas ni meramente biológicas. Hemos aprendido que son construcciones meramente sociales, culturales e históricas influenciadas en gran medida por normas, valores, instituciones y discursos de poder. Si bien existen diferencias físicas entre cuerpos, las expectativas y roles que se asignan a hombres, mujeres y otras identidades son producto de un aprendizaje constante desde la infancia, reforzado por la familia, la escuela, los medios de comunicación y la religión. Asimismo, podemos decir que el orden de género, al establecer jerarquías, comportamientos normativos, limita la libertad individual y sostiene estructuras de desigualdad, mientras que la sexualidad ha sido utilizada históricamente como una herramienta de control, ya sea por el Estado, la religión o las instituciones sociales. Obras como 1984 nos enseñan que cuando el poder interfiere en lo más recóndito del ser humano, como lo es el deseo o el cuerpo, convierte la libertad sexual en un acto político. Sin embargo, también se reconoce que el género y la sexualidad, al ser construcciones culturales, pueden ser transformadas. Es por ello que debemos ser capaces de cuestionar y reescribir las normativas que nos limitan, buscando una sociedad más justa, inclusiva y libre. El reto está en que sigamos debatiendo, educando y generando conciencias críticas para que la diversidad humana no sea motivo de exclusión, sino de enriquecimiento colectivo. Y pues bueno, chicos, haremos una pequeña pausa para que ustedes como público reflexionen sobre estos conceptos y pues nos veremos en clase para seguir aprendiendo pues un poco más de qué implica esto del género, lo biológico, lo cultural. Igualmente, gracias por vernos.
Si quieren ir por alguna golosina, adelante. Y por lo pronto, Solas, Gerardo, cedo la palabra para que ustedes puedan despedirse. Bonita noche. Gracias por su atención y no olviden leer. Leer es muy importante. Gracias por acompañarnos, que los vaya bien.